La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Este martes por la mañana en el análisis van a estar hoy Eduardo Madina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángeles. Cristina de la Hoz, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y hoy, atención, en Radio Bilbao está Víctor Lapuente. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. He venido a ver el pueblo de Edu Madina. Sí, qué envidia me das. El pueblo de Edu Madina y las instalaciones de Radio Bilbao. Que son maravillosas. Que se tan merecen... maravillosas como el pueblo. O sea, sí. En la ruta de visitas, cuando uno va a Bilbao, a todo lo que vaya a ver, tiene que incorporar la redacción de Radio Bilbao, porque es una maravilla. De hecho, tiene que empezar por Tiene que empezar por ahí, es verdad, tiene que empezar por ahí. Venga, vamos a empezar nosotros por la situación en Siria tras la caída de Bashar al-Assad y ese periodo de incertidumbre que se ha abierto a partir de ahora, porque ahora mismo son los rebeldes los que han empezado a negociar con el primer ministro para comenzar con una transición. De momento, los rebeldes parece que huyen de la imagen fundamentalista, intentan dar más bien una apariencia de moderación, pero veremos a ver cómo termina todo. En Damasco está nuestro compañero Miguel Flores. Miguel, buenos días. Buenos días, Ángeles. Primero la fotografía, Miguel, la situación ahí en la capital, primero con el retorno de todos aquellos que habían, o de muchos de los que habían huido a los países fronterizos, las celebraciones que no sé si siguen y bueno, luego los bombardeos israelíes de esta pasada noche. Sí, exactamente. Pues Damasco sigue de celebración por tercer día consecutivo en la plaza de los Omeyas, que es el epicentro de las celebraciones desde que cayó al-Assad el fin de semana pasado. Sigue habiendo gente subiéndose a los tanques abandonados del ejército, haciéndose fotos, dando pistoletazos al aire. En las fronteras de Turquía, que abrió ayer, y la del Líbano, sigue entrando gente a mansalva y el ambiente es bastante celebratorio, como digo. Sin embargo, hay cierto desasosiego. Anoche Israel bombardeó varias bases militares de Damasco y varias bases de investigación científica del régimen del Assad y eso es algo que ha generado miedo entre los habitantes de la capital, de que la nueva situación de incertidumbre en Siria arrastre de hecho al país a la guerra que lleva más de un año fraguándose en Oriente Medio y que Siria se convierta en otro frente más después de Gaza, Cisjordania y Líbano. La vida está paralizada, Miguel, lo digo porque ayer escuchaba alguna crónica de algún otro corresponsal que está en la zona, algún enviado especial que decía las tiendas no están abiertas. ¿Cómo está funcionando la ciudad? Pues las tiendas no están abiertas, las rejas están echadas y curiosamente las rejas de la mayoría de los comercios de esta ciudad tienen la bandera del régimen del Assad. Los símbolos, la iconoclastia de Bashar al-Assad sigue reinando en la ciudad y aunque muchos de los rebeldes y de la gente que apoya al nuevo gobierno se han encargado de quitar uno a uno los retratos del presidente y de vandalizarlos, siguen dominando el paisaje urbano. Ahora, sin embargo, se nota muy claramente la llegada de un nuevo orden con unos soldados barbudos de apariencia claramente islamista que indican que aquella Siria del Assad se ha acabado y por lo pronto no va a volver. En el plano político, Miguel, decíamos que los rebeldes intentan ahora afianzar un gobierno estable. La situación política ahora mismo, ¿cuál es? Porque es verdad que están negociando con el primer ministro esa transición, pero ¿qué se puede esperar del nuevo gobierno que quieren conformar los rebeldes? Sí, pues como dices, ayer el primer ministro de al-Assad prometió una transición pacífica del poder y la organización Tahrir al-Sham, que es la que ha liderado esta toma de Siria, ha nombrado o ha sugerido a Mohamed al-Bashir como nuevo primer ministro sirio. Este es el exgobernador de la región de Idlib. Es una región al norte del país que ya durante los últimos años fue controlada por los rebeldes, por la oposición del Assad. Mohamed al-Bashir y la organización Tahrir al-Sham prometen un gobierno de corte islamista
aunque sí que es verdad que han moderado el tono. Los rebeldes ya no se presentan como los yihadistas escindidos de Al-Qaeda que fueron durante los primeros años de la guerra en Siria, y de hecho han prometido respetar los derechos de las mujeres, de las minorías religiosas. En Siria conviven, aparte de una mayoría musulmana suní, muchos cristianos, drusos, kurdos. Hace unas horas, de hecho, hablé con Mutaz Nasir, es un miembro del Consejo Militar de Tahrir al-Sham, de esta organización que ha tomado el poder en Siria, y me dijo que si bien la intención es implantar la Sharia, esto no será sino por medio de elecciones constituyentes. Tú dentro de un rato te vas a la cárcel de la que han sido liberados decenas y decenas de presos del régimen de Bashar al-Assad. Lo que hay ahí dentro no nos lo podemos ni imaginar, ¿no, Miguel? No podemos ni imaginarlo. En la Plaza de los Omeyas viene gente llorando desesperada buscando atención mediática porque acaba de darse cuenta y acaba de aprender que sus familiares, que llevaban 13 años dentro de esa cárcel, están muertos. No se sabe nada de ellos. Hay muchas celdas que no están pudiendo ser abiertas por lo herméticas que son, porque están completamente selladas con tierra, y los prisioneros que siguen dentro, los cascos blancos, que son el servicio de protección civil de la organización Tahrir al-Sham, siguen pidiendo ayuda internacional para poder desenterrar y cerrar por fin la herida de la gran vergüenza que es el régimen penitenciario de Bashar al-Assad, cuyo exponente es la cárcel de Setnaya. Pues Miguel, muchísimas gracias, seguimos hablando. Gracias a ti, Ángeles. Claro, la mezcla de alegría por la caída de Bashar al-Assad con esa incertidumbre, Víctor, con lo que puede pasar a partir de ahora, porque nos decía, ahora en estas negociaciones que hay con el primer ministro, nos decía nuestro compañero desde Damasco, bueno, los rebeldes han moderado el tono, quieren tener otra manera de proceder. Pero bueno, insistimos, algunas de las organizaciones que forman parte de estos grupos rebeldes están todavía en las listas de terroristas por parte de Estados Unidos y de algunos países europeos. Por parte de Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, por parte de Naciones Unidas, efectivamente. Y cada vez que cae un dictador, un sátrapa, es una buena noticia para la comunidad internacional y hay que alegrarse, pero para los oficiales del Pentágono, como suelen decirlo, a veces puede ser un éxito catastrófico, porque la salida de Gaddafi, de Mubarak o de Saddam Hussein, tras estos dictadores, pues realmente no llegó la democracia, ¿no? Tras el tapón que suponían estos dictadores, no fluyó el manantial de la democracia representativa, sino que llevaron regímenes todavía más siniestros. Pero en todo caso, yo creo que, como dice algún analista, hay que estar condenados a la esperanza, porque una cosa son los que tumban a un dictador, que efectivamente son, como comentabas, el líder tiene, yo creo que todavía sobre su cabeza una recompensa de 10 millones de dólares, pero una cosa son los que tumban un dictador y otra cosa son los que erigen el nuevo régimen, ¿no? Y ahí van a ser fundamentales los desplazados. Recordemos que hay aproximadamente 7 millones de desplazados internos en Siria y 5 millones fuera. 3 de ellos en Turquía, que ya están volviendo, y 1 de ellos en la Unión Europea. Entonces, yo creo que ese papel va a ser muy importante y pensemos que son personas seguramente mucho más comprometidas con los derechos civiles y que se lo van a poner mucho más difícil para imponer la Sharia. Ahora bien, las consecuencias son muy difíciles de predecir, porque también fueron difíciles de predecir las consecuencias del inicio de la guerra de Siria. También lo serán, por tanto, el final de esa guerra, ¿no? Porque al principio de la guerra de Siria, ¿quién nos iba a decir, ¿no?, que el intento de derrocar al Assad llevaría a una crisis de los refugiados, al ascenso de la ultraderecha, ahora la desestabilización del gobierno alemán y el gobierno francés como consecuencia de eso? Incluso detrás del Brexit estaba también el rechazo a muchos de estos refugiados sirios. Por tanto, las consecuencias son imprevisibles a nivel geopolítico y la incertidumbre es total, sobre todo para Siria, pero yo creo que mantendría como mínimo un poco de esperanza, ¿no? Edu. Mira, yo creo que aquí da un apunte, Víctor, muy interesante, porque Siria, un país geográficamente no muy extenso en territorio, ha concentrado muchos de los procesos políticos de buena parte de la realidad global en las últimas décadas. Muchos de los procesos políticos que han impactado y que han permeabilizado y que han afectado a asuntos internos de la Unión Europea, asuntos de Oriente Medio, asuntos globales, asuntos bilaterales Estados Unidos-Rusia, asuntos trilaterales Rusia-Irán, han jugado un papel extraordinariamente relevante, porque es un país que lleva muchos años en guerra, ha tenido momentos mucho más calientes y otros procesos, otros periodos de tiempo donde quizá
El fenómeno de la guerra ha estado un poco más frío, ha pasado un poco más desapercibido, pero hay 5 millones de personas, casi 6 que están fuera de ese país, hay cientos de miles de personas que han sido asesinadas. Naciones Unidas ha acusado de crímenes contra la humanidad a Bashar al-Assad en varias ocasiones a lo largo de este largo conflicto por utilización de armas químicas contra su propia población civil. Amnistía Internacional tiene una larguísima lista de torturas de los que esta cárcel de la que estamos viendo todos los horrores que tiene dentro es buena prueba, pero no solo. Yo creo que ha sido uno de esos estallidos de un país con un enorme volumen de impacto, como si fuese una bomba de racimo de consecuencias políticas en la región. Lo ha citado Víctor, los refugiados de esa guerra a los que la Unión Europea les cerró la puerta. Inolvidables imágenes en la frontera de Hungría apaleando a los refugiados que trataban de entrar en una zona más segura que la que dejaban atrás. Inolvidables, aquella reportera famosa de un medio húngaro intentando ponerle la zancadilla a una refugiada que huía del estallido de un país a manos de un asesino sanguinario como es Bashar al-Assad. Es verdad que la multiplicación de los conflictos, Ucrania es uno, el estallido hacia el genocidio de Israel sobre la población palestina en la Franja de Gaza es otro, ha cogido tal volumen que a muchos de los actores protagonistas, básicamente Irán y Turquía, que sujetaban este ciclo de Bashar al-Assad, hijo de otro dictador apellidado como él desde hace muchos años en ese país, pues han tenido tantos frentes abiertos que algo ha fallado y la debilidad del régimen era mucho mayor de la que pensaba. Y ahora estamos en uno de esos instantes que lo hemos visto en las antiguas primaveras árabes, en la caída de Saddam Hussein, en los momentos donde caen certidumbres dictatoriales cerradas, vamos a decir sistemas totalitarios totalizados alrededor de la figura de un señor que manda, y se abre este periodo de incertidumbre que en otras ocasiones hemos visto con, vamos a decir, precedentes suficientes como para contener el aliento. Sin Assad mejor, sin duda, pero conteniendo el aliento. Conteniendo el aliento porque entre las minorías kurdas, entre los herederos de Al-Qaeda, entre quienes están ahora tratando de estabilizar ese país, vamos a ver qué sale. Es verdad que es uno de esos momentos en los que la comunidad internacional debería poner de su parte, tratar de orientar, tratar de ayudar, tratar de estabilizar, tratar de financiar la reconstrucción del país. Procesos que a priori deberían ser los que vienen ahora. Esperemos que no vengan imágenes todavía peores de las que hemos visto en estos últimos años. Cristina. Yo admito que tengo más preguntas que respuestas, porque tampoco soy una experta de la política de Siria y lo que hago es leer a los colegas y en cierto modo pues manejo la misma información que puede manejar cualquier ciudadano. Pero cuando oigo hablar de islamistas o de la Sharia y se dice, bueno, se implantaría a través de un proceso democrático, me echo a temblar por los antecedentes además que tenemos. Los antecedentes que tenemos de la primavera árabe, que precisamente en Siria fue uno de los países donde se reprimió con más dureza, abrió una puerta de esperanza que luego quedó en nada, en todos los países que en 2011 se rebelaron contra regímenes totalitarios. No sé por qué ahora tiene que salir mejor. Estamos hablando de un territorio donde hay influencia de Rusia, de Irán, de Turquía, de Estados Unidos, incluso también de Israel, que está aprovechando la coyuntura. Pueden pasar muchas cosas. Hay expertos que hablan también del riesgo de balcanización y de que el país se divida en zonas distintas de influencia, como ha pasado con Libia, que Libia se ha convertido en un no Estado, y esto puede pasar igual. No soy nada optimista, siempre en estos escenarios es cierto que ha salido la peor solución posible. Ha caído un tirano, ya habéis narrado un poco lo que ha supuesto toda la presidencia del Assad y la que supuso también la de su padre, la de la dinastía. Pero la alternativa, claro, ¿cuál es la alternativa? Y la alternativa, teniendo en cuenta que entre los rebeldes hay muchas facciones distintas, habría que saber cuál es la que finalmente se impone. Y yo pues no tengo respuesta, nadie la tiene ahora mismo, pero incluso los más expertos se muestran extremadamente cautos. Voy a hacer una pausa y perdona, voy a decir algo, Víctor. Bueno, en línea con lo que comentabais, ¿no? Y que comentaba Cristina, yo creo que podemos ser pesimistas si Occidente no interviene en línea con lo que ha dicho Edu, es decir, financiar la reconstrucción. Pero ahí está la clave, ¿dónde debe ir el dinero? Occidente ha metido mucho dinero en la reconstrucción de regímenes anteriores. En Irak fueron billones de dólares los que se gastaron, pero Occidente, en especial las autoridades americanas, decidieron dar el dinero a los bolsillos de los políticos amigos de Occidente, pensando que estaban comprando los favores, y lo que hicieron es deconstruir el Estado iraquí y acabar con la
poca parte eficaz que había de la burocracia iraquí. Por tanto, yo creo que Occidente tiene que poner muchos esfuerzos, pero sobre todo no tanto en la obsesión con conseguir un régimen democrático, que eso es importante, sino sobre todo en intentar, en primer lugar, tener un Estado burocrático, efectivo y unas fuerzas de seguridad que garanticen el orden en Siria. Decía que iba a hacer una pausa. Vamos a seguir hablando de Siria, un poco tirando el hilo de cosas que decían tanto Víctor como Edu, porque recordábamos de alguna manera, ahí empezó todo. La crisis de refugiados tuvo las consecuencias que seguimos viviendo todavía ahora aquí en Europa. Bueno, pues ya hay países, entre ellos Alemania y Francia, que de momento, sin saber cuál va a ser el futuro de Siria, pero por si acaso ya han suspendido las demandas de asilo, las tramitaciones de asilo a los sirios que están fuera del país. Una pausa y lo explicamos. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Eduardo Madina, Cristina de la Hoz y Víctor Lapuente estábamos hablando de la situación en Siria. Incorporamos al análisis al jefe de internacional de la cadena SER, Pablo Morán. Pablo, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Primero por el contexto de la zona, ya hablábamos que era una región especialmente complicada. Hablábamos antes con Miguel de los bombardeos de Israel esta noche sobre Damasco, que también ha aprovechado Israel para ocupar la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, en un movimiento que ya han criticado los países árabes. Irán también intenta no romper todos los puentes con el próximo gobierno, y esta pasada noche también se ha reunido el Consejo de Seguridad de la ONU para evaluar la situación en Siria. ¿Cómo afecta, Pablo, lo ocurrido en Siria al resto de países con intereses en la región? Bueno, sin duda lo más polémico es esa estrategia que apuntabas que está siguiendo Israel y que ya escuchábamos también las consecuencias por parte de Miguel desde allí, desde Damasco. Ha invadido territorio sirio hasta 25 kilómetros al suroeste de Damasco, según algunas fuentes, y ha atacado hasta 250 puntos de interés militar desde la caída de al-Assad, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Y lo hacen con la excusa de que, en fin, el arsenal de armas químicas, de misiles de largo alcance que tenía al-Assad pueda caer en manos ahora de extremistas. El embajador israelí ante la ONU asegura que esa invasión del territorio en la frontera sirio-israelí es una medida limitada y temporal, pero ya veremos. Irán ha denunciado, desde luego, la violación de ley que representa ese movimiento. En todo caso, Netanyahu reivindica la caída del tirano. של המכות הקשות שהנחתנו על חמאס, על חיזבאללה ועל איראן. Dice que es fruto de los golpes de Israel a Hamas, a Hezbollah e Irán, y que eso ha provocado ese efecto dominó que, según él, abre las puertas a la liberación de los rehenes en Gaza. Irán, que como venimos contando y destacando desde ayer, es uno de los perdedores en todo esto, ya se ha puesto en contacto con los líderes rebeldes, dicen que quieren evitar una relación hostil, y también importa Rusia. Rusia, que reconoce que tendrá que renegociar con las autoridades sirias la permanencia de sus bases en el país, que son clave para las aspiraciones de Putin, tanto en la región como en África. En general, Ángels, hay expectación internacional por saber cómo evoluciona esta era post-Assad. Hay, parece, voluntad de darle cierto margen a estos líderes rebeldes, a ver cómo organizan el caos que en ciudades como Damasco se ha instaurado después de la caída de al-Assad, y están, parece, dispuestos a darle ese margen. De hecho, Olaf Scholz y el presidente Emmanuel Macron han emitido hace unos minutos una declaración conjunta en la que aseguran que están preparando un grupo de trabajo con los rebeldes sirios para encauzar esta era post-al-Assad. Ya que hablas de estos países europeos y yendo con los refugiados, estamos viendo desde el primer momento, yo creo que desde el primer minuto de la caída de Bashar al-Assad, como muchos de los refugiados, sobre todo de los países vecinos, están colapsando las fronteras para regresar a Siria, para regresar a algún país, pero hay algunos países europeos, como Alemania, como Italia, como el Reino Unido, que ya han anunciado, Pablo, que van a suspender las solicitudes de asilo. Exacto. Destacar para empezar sobre este asunto que los sirios son los que más peticiones de asilo presentan en la Unión Europea, más de 132.000 solicitudes en 2022. De momento, España va a seguir tramitando esas solicitudes y no se suma a esa corriente que destacabas que ha abierto Alemania a las puertas de su campaña electoral. Claro. Y en relación a este tema que viene marcando el debate político en Alemania desde hace tiempo. Es en ese contexto en el que esta portavoz del Ministerio de Interior germano anunció este lunes que congelan el asilo sirio hasta que no se clarifique la gobernabilidad del país. Decían, claro, otros países le han seguido después, Francia, Bélgica, Reino Unido, Austria, por ejemplo, que incluso plantea la revisión de los casos de asilo concedidos. En fin, huele a cierto oportunismo en todo esto, al menos en algunos casos. Como destacabais, hay 5 millones de refugiados sirios fuera de su país, la mayoría en Líbano, Jordania, Irak y sobre todo en Turquía.
Turquía, que ha abierto los pasos para facilitar el regreso de esos refugiados a su país, a Siria, aunque se van, Ángels, con la advertencia de que no podrán volver. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Hablábamos de esa huida de refugiados. Tú lo mencionaba también, Víctor. Les ha faltado tiempo a algunos de estos países para suspender las peticiones de asilo. Poco precipitado, ¿no? Porque sin saber todavía cuál va a ser el futuro del país y en qué se va a concretar. Sin saber todavía cuáles son los listones humanitarios a los que la realidad a veces te coloca frente a ellos y qué tipo de respuesta debes dar. Pero si ya inmediatamente se han dedicado a cerrar fronteras y cerrar toda posibilidad de asilo de personas procedentes de Siria, bueno, pues seguramente nos están contando muchas más cosas sobre ellos mismos que sobre Siria. Se están describiendo mejor a sí mismos que la situación que sucede en Siria, ¿no? Yo, desde mi punto de vista muy precipitado, sería relevante que este es un asunto tan sustancial que ocupara una cierta... tuviera una cierta relevancia en la mesa del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que los países miembros, al menos en nuestra zona regional, zona de integración regional, la Unión Europea, pudieran discutir sobre este asunto y ver qué hay que hacer aquí, al menos intentar plantear la posibilidad de tener una posición común con respecto a este proceso político que se está abriendo en Siria, que va a tener muchísima movilidad humana hacia adentro y hacia afuera, y que debería tener a una Unión Europea no muy lejana en términos de distancia geográfica, con una posición más o menos enhebrada y más o menos cosida. ¿Es de esperar que esto suceda? Pues es evidente que los países más cercanos en términos fronterizos con los más lejanos tendrán seguro posiciones distantes, pero estaría muy bien una posición compartida ante un fenómeno político que se está abriendo allí de una extraordinaria trascendencia y enorme impacto a nivel de relaciones internacionales y a nivel geopolítico. Víctor, ¿estás bien? Estoy bien, sí. Vale, sí, vale. Un pequeño... Cristina. No, en todo caso, yo creo que la reacción que han tenido determinados países con respecto a los refugiados sirios creo que era de esperar, no es muy sorprendente. Estamos hablando, por ejemplo, de Alemania y del Reino Unido, un país gobernado por el SPD, es verdad, que con el telón de fondo de elecciones, y otro gobernado por los laboristas, que bueno, en Alemania se cerró el espacio Schengen y se inició un control de fronteras, o sea que no es sorprendente que de repente decida suspender las peticiones de asilo. Y hay que recordar que el nuevo primer ministro británico pues es un entusiasta de las políticas de Meloni en inmigración y fue a verla y bueno y las elogió profundamente. Es decir, hay una ola en Europa con respecto a la inmigración que ya no solo es de los partidos de la ultraderecha o del Partido Popular Europeo, sino que se asumen una serie de tesis por parte también de los partidos más progresistas. En ese sentido no me extraña. Quizá Turquía sea el foco de interés, ¿no? Lo que he podido recabar estos días es que Turquía, que sí que apoyó y calentó a las fuerzas rebeldes en Siria, pueda ser la que ahora mismo se convierta en la interlocutora más válida para los países de la Unión, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurre. Yo suelo ser bastante poco optimista también respecto a que los países de la Unión se pongan de acuerdo con respecto a Siria. Igual que en otros momentos, por ejemplo, cuando afectan los temas a Venezuela, entiendo que España se tiene que poner a la vanguardia y no puede quedarse a la espera de ver qué hace el resto de Europa. En este caso, España sí tiene que esperar a ver si hay una posición conjunta del resto de los países europeos, muchos de los cuales, como Alemania, pueden tener muchísimo más ascendente sobre la zona que nosotros. Víctor. Sí, la caída del régimen de Siria yo creo que era la excusa perfecta que necesitaban muchos políticos europeos para cerrar el grifo de los refugiados. Hay mucho miedo entre la clase política europea sobre el efecto de los refugiados sirios sobre el electorado, pero la verdad es que no sabemos si es un miedo justificado. No hay un gran debate entre los expertos sobre cuál es el impacto que efectivamente ha tenido la crisis de refugiados sirios en Europa, tanto en las actitudes hacia la inmigración de los ciudadanos europeos como hacia el nacionalismo de cada uno de los países, ¿no? Si la gente se vuelve más nacionalista. Y lo que no está claro que haya ocurrido ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque es verdad que algunos partidos de la derecha radical se han beneficiado electoralmente, por ejemplo la ultraderecha en Grecia o también en Alemania, pero de media en los países europeos las actitudes anti-inmigración no han aumentado. Lo que ha ocurrido es que la crisis de los refugiados ha afectado de manera distinta a los ciudadanos de derecha que a los ciudadanos de izquierdas, y a esos ciudadanos de derecha sí que los ha vuelto más xenófobos o más anti-inmigración. Por tanto, lo que se ha producido en Europa es una mayor polarización, pero no necesariamente nos hemos vuelto en general más insolidarios, y eso yo creo que es un mensaje que deberíamos poner también sobre la mesa, ¿no?
En el abierto, Eduardo Madina, Cristina de la Hoz y Víctor Lapuente. Vamos a entrar en el terreno político aquí en España. Vamos con ese órdago que le ha lanzado Carles Puigdemont al gobierno, uno más en ese juego de Junts, de cuando da un paso hacia adelante en su relación con el Ejecutivo, como por ejemplo aprobando la reforma fiscal, luego da un paso o amaga con dar un paso hacia atrás. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Porque ayer hubo reunión de Junts en Bruselas, en Bélgica, y después salió, se sometió a una rueda de prensa Carles Puigdemont y le pidió al presidente Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, y lo hace, pues eso, pocos días después de haber pactado un plan fiscal y mientras siguen negociando los presupuestos, el Gobierno Central y Junts per Catalunya. ¿Cómo deja la relación entre Gobierno y Junts este nuevo desafío, Guille? Pues en el gobierno, Ángel, se entienden que el órdago de Puigdemont añade presión, sí, interpretan que lo que quiere el líder de Junts es elevar el precio de su apoyo a los presupuestos, pero en la Moncloa confían con poder encauzar toda esta situación. No ha extrañado en el Ejecutivo la reacción de Puigdemont, contaban con que este lunes el líder de Junts haría un movimiento de este tipo, aunque sí ha sorprendido la fórmula elegida, registrando esa proposición no de ley para que el Congreso pida al presidente que se someta a una cuestión de confianza. Recuerdan en el PSOE que esto es solo una prerrogativa del jefe del Ejecutivo y que no se contempla, no lo ven necesario. En el gobierno niegan que no estén siendo cumplidores, que no estén cumpliendo con los compromisos, defienden que lo han hecho durante este último año y que se sigue dialogando con los socios para seguir avanzando y lograr un acuerdo que permita en el corto plazo aprobar los presupuestos. Fuentes de la negociación aseguran de hecho que hay conversaciones abiertas sobre varias carpetas, aseguran que algunas de ellas van bien y no descartan acuerdos en las próximas semanas. Así que los socialistas creen que todo esto forma parte de un ritual de la negociación, piden tranquilidad, paciencia. En privado hay fuentes que sí que hablan de sobreactuación de Puigdemont, pero en público el mensaje es de mucha prudencia. De hecho, acabamos de escuchar hace unos minutos a Lluïsa Moret, la portavoz del PSC en aquí Cataluña, con Pablo Tallón, que a pesar de las advertencias dice que Puigdemont sigue siendo un socio fiable. Si és un soci que ha estat capaç de sumar-se a una investidura del govern d'Espanya i també de sumar-se a altres acords, insisteixo, com per exemple la reforma laboral, per tant, a mi em mereix tota la confianza. Le merecen toda la confianza a los socialistas de Cataluña. Nadie oculta que este movimiento responde también a un intento de Puigdemont por marcar perfil político, por hacer una demostración de fuerza y recuperar protagonismo en esa pugna constante que mantiene con Esquerra, pero en público nadie quiere elevar la voz. Hay mucha cautela con las valoraciones para no dinamitar esa frágil relación. Guille, gracias. Hasta luego. Fue en esa comparecencia en la que le pidió Carles Puigdemont a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, fue en esa misma comparecencia en la que Puigdemont habló de Pedro Sánchez como de alguien que no és fiable. El president Pedro Sánchez continua demostrant que no és de fiar. No ha aconseguit vèncer els recels que teníem, sinó que els ha incrementat. Dice Puigdemont que Pedro Sánchez no es de fiar y podríamos decir eso, y he escuchado tus claves antes, Cristina, le dijo la sartén al cazo. Claro, es que sí, claro. Se podrían sacar más ejemplos. He sacado dos en las claves, que es cuando le dijo a todo su entorno, incluido a Oriol Junqueras, mañana todos a los despachos, y él aprovechó, bueno, creo que era un fin de semana, dijo el lunes todos a los despachos, y él aprovechó ese fin de semana para fugarse. O mucho más recientemente cuando dijo que si esta vez en las últimas elecciones catalanas no era investido presidente de la Generalitat, pues dejaba la política. Evidentemente no ha hecho ni una cosa ni otra, y podemos hablar de muchos más casos en los que Puigdemont es como el rayo que no cesa, y evidentemente tampoco lo podemos considerar una persona fiable. Pero ojo, este es el socio que ha elegido Sánchez, que puede salir mal cuando tienes de socio a un individuo que está fugado de la justicia, y cuando admites hacerte una foto debajo de una urna en una consulta ilegal. Y entonces, bueno, ¿qué ocurre en todo caso? Ha pedido la cuestión de confianza, ya el Moncloa le ha respondido que no se va a someter Pedro Sánchez a esa cuestión de confianza, pero yo creo que Moncloa también trabaja con la previsión de que también sus socios están atrapados, ¿no? Se habla de que, bueno, de que a fin de cuentas el gobierno depende de una serie de fuerzas políticas, muchas de las cuales además tiran de un lado y de otro con exigencias completamente opuestas, como hemos podido ver, por ejemplo, con el impuesto a las eléctricas, de un lado Junts y el PNV, bueno, Junts fundamentalmente, del otro Podemos, es decir, bien. Pero al final es verdad que los propios socios están atrapados, y aunque llevan una estrategia, ¿no?, de tensar las relaciones y de intentar marcar perfil propio, que yo creo que es lo que está intentando Puigdemont, al final no van a dejar que se despeñe Sánchez.
porque también ellos tienen no pueden correr el riesgo de llevar a una desestabilización tal del gobierno que vayamos a un proceso electoral o que Sánchez se vea obligado a disolver, ¿no?, las cámaras. Y en eso vamos a estar. La gran prueba de fuego son los presupuestos. A mí me preocupa profundamente que las contrapartidas sea, por ejemplo, la negociación que se ha agilizado con Junts para los temas de inmigración. Cuando Junts mantiene, algunos dirigentes de Junts mantienen posicionamientos con la inmigración que no les separa mucho de las que mantiene Vox. Y esto es lo que hay. El gobierno está dispuesto a ceder y yo creo que los socios están dispuestos a no dejarle caer. Pero ¿se puede desarrollar una legislatura en estas condiciones? Yo tengo mis serias dudas. Víctor. Pues estoy muy de acuerdo con lo que comenta Cristina. Yo creo que en todo caso la noticia ayer hubiera sido que hubiera salido Puigdemont y hubiera dicho que las cosas van bien y que Sánchez es de fiar, ¿no? Pero lo que dijo pues encaja perfectamente con su mensaje tradicional y también con el tono del mismo, ¿no? Que es esa expresión coloquial de que quizás hay que dejarlo correr esto. De alguna manera yo creo que se intenta pues coger el papel de padre de la patria catalana que supone que ha heredado de Jordi Pujol, pero yo creo que ese es un problema que está teniendo Puigdemont, ¿no? Que no solo es que se haya tirado al monte con la independencia, sino es que sigue fuera, sigue exiliado. Yo creo que le está pasando un poco el síndrome del exiliado que de manera distinta también pasaron las fuerzas democráticas españolas durante el franquismo, que es una cierta desconexión con lo que está pasando en el terreno, ¿no? La propuesta de ayer es claramente extravagante, ¿no? Esta proposición no de ley intentando que Sánchez se someta a una moción de confianza, no sé si es barroca, es casi rococó, ¿no? Pedirle al gobierno que pida una moción de censura. Si es un órdago, una representación teatral, no lo sé, pero sí que creo que hay dos elementos. El mensaje de ayer de Puigdemont no era tanto para el Partido Socialista como en primer lugar para Esquerra Republicana, porque quiere distanciarse y separarse un poco de esa actitud un poco más constructiva de los republicanos, y en segundo lugar es un mensaje para las bases de Junts en Cataluña, que yo creo que nadie cuestiona a Puigdemont como líder de manera abierta, pero sí que están cansados de la estrategia, ¿no? Hay un vacío ahí de alternativa, pero yo creo que incluso entre gente muy cercana a Puigdemont empieza pues a cundir el desánimo y a decir, bueno, lo que hay que hacer es tratar de reconstruir a la vieja convergencia. Esto es un poco pues lo que se está haciendo de facto en las negociaciones junto con el PNV de los presupuestos, pero eso contrasta digamos, negociación en secreta al viejo estilo de convergencia con estas declaraciones grandilocuentes y fuera de lugar de Junts, ¿no? Ya veremos qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero sí que parece claro que mientras los preliminares de los presupuestos parece que sí que se va avanzando, este tipo de órdagos, pues realmente no sé muy bien a qué obedecen, más allá de pues una estrategia de intentar encarecer el precio, ¿no?, del apoyo. Edu. Pues mira, yo creo que aquí esta es la manera en la que Junts ha elegido para contarnos que va a votar el presupuesto general del Estado. Este es el anuncio definitivo por el cual el señor Puigdemont, desde donde esté, nos cuenta a todos que esta es la manera en la que ha encontrado para justificar ante sus bases que va a pactar el presupuesto general del Estado. Y que por tanto coincide con un cierto optimismo que los dirigentes principales del gobierno trasladan en las últimas semanas sobre la posibilidad de sacar adelante el presupuesto. Yo, si me mandas para atrás 10 años y me dices que iba a haber un día en España en la que un señor que se fugó en el maletero de un coche, que está en busca de captura, que ha esquivado no sé cuántas euroórdenes, que prometió que si no salía elegido presidente dejaría la política y que no salió elegido presidente y ahí sigue. Okay, prometió que volverían todas las campañas electorales, volvería. No ha vuelto y tal. Iba a acusar a otra persona de no ser de fiar y diría, esto es una broma, eso es imposible que pase. Si me dijeras también hace 10 años, en la línea de lo que ha dicho antes Cristina, que esa persona que acusa de falta de fiabilidad a otros iba a ser clave en las mayorías de gobernabilidad y que de él iban a depender las condiciones de gobernabilidad de la tercera economía del euro, pues te diría que es completamente imposible, que estamos describiendo una caricatura. Pero las dos cosas son así. Este señor, fugado, en busca de captura, que ha esquivado no sé cuántas euroórdenes, que prometió que dejaría la política y que ahí sigue, acusa al presidente de gobierno de no ser de fiar. Y este señor, en esas circunstancias, es clave de bóveda de la mayoría de gobierno, porque sin sus 7 votos no hay presupuesto que salga, no hay ley orgánica que salga, no hay ley de mayoría absoluta que salga, no hay proposición no de ley que salga, no salen las investiduras, no sale nada. Es decir, la gobernabilidad depende de este señor. Así que yo, qué sé, te puedo decir, Áñez, que la política en los últimos años creo que ha cambiado mucho de un tiempo a esta parte y que lo que parecía imposible hace un tiempo, pues ahora es totalmente tal cual lo vemos, ¿no? Me parece que esta es la manera rebuscada
una proposición no de ley para que el gobierno presente una moción de confianza. Si usted cree que el gobierno tiene un problema de confianza y usted ha roto su confianza con el gobierno, presente una moción de censura o trate de encontrar 50 escaños que la presenten por usted. O si alguien la presenta, vótela, pero deje de andar metiendo una proposición no de ley para que el gobierno presente una moción de censura, porque es evidente, una moción de confianza, perdón, porque es evidente que el gobierno no va a andar presentando mociones de confianza. El gobierno mandará sus leyes, mandará sus presupuestos, si finalmente los manda, y tratará de sacar adelante unas cuentas públicas y su paquete legislativo del próximo año 2025, y ya. Y a usted le corresponde decidir qué vota. Se ha cambiado mucho todo, está un poco raro. ¿Sí? Porque ni siquiera la PNL se entiende que sea un instrumento para pedir una cuestión de confianza. Vamos, que yo sepa, no hay precedente, nada parecido. Yo creo que no exactamente, no hay ningún precedente. Luego también comentaba Víctor una cosa que tampoco se nos puede escapar, que cuando hablamos de Puigdemont, esto hablamos de un circo de dos pistas. No solo es la clave de la política nacional, sino que también tiene evidentemente la clave catalana, ¿no? Y el mensaje a los propios y la pugna con RC. Y entonces yo me pregunto qué es lo que más peso tiene en la estrategia de Puigdemont, si realmente su peso es la gobernabilidad de España, que ya nos dijo Miriam Nogueras que le importaba nada. Claro. Entre poco y nada en absoluto, o es una clave que tiene otros mecanismos que tiene que ver con pues con el hecho además de que gobierna el PSC, de que no gobierna el nacionalismo. Víctor. Claro, eso le preocupa mucho más que no las propuestas que hacen para Cataluña, ¿no? Porque en teoría están muy centrados en conseguir la cesión integral de las competencias en inmigración, pero esto, a ver, en el fondo no les interesa porque no lo gestionaría Junts, lo gestionaría su archirrival Salvador Illa, ¿no? Entonces yo creo que lo que le interesa a Junts no es esto, ni tan siquiera la situación del catalán en Bruselas, que puede ser algo simbólico, pero yo creo que no es decisivo. No es relevante para Junts lo que haga el gobierno, sino lo que es más relevante es lo que pudiera hacer una alternativa al gobierno socialista, que sería el Partido Popular y Vox, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tiene el Junts, y con esto la clave, ¿no? Y como comentaba antes Edu, es que Junts no tiene una opción de salida clara. El recorrido que le queda a la amnistía en los tribunales o en el Constitucional será mucho peor con un gobierno de PP Vox, y por tanto en estos momentos creo que el socio más inestable, menos fiable del gobierno no es Junts sino Podemos, y los dos están enfrentados en una cuestión medular, que es el impuesto a las energéticas, ¿no? Que Podemos lo quiere permanente y Junts lo quiere permanentemente fuera. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto hoy están Eduardo Madina, Cristina de la Hoz y Víctor Lapuente. Ayer en la Catedral de Valencia se celebró una misa, un funeral por las 222 víctimas mortales que ha dejado hasta ahora La Habana, en esa provincia. Había unos 400 familiares de esas víctimas. Estuvo el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, representantes del gobierno, el líder de la oposición, presidentes autonómicos. Era el ambiente, primero en el exterior y después más silencioso con la entrada de los reyes, que presidieron el funeral y entraron entre ese silencio a la catedral, pero tanto fuera como dentro sí hubo episodios en los que se pudo ver muy de manifiesto el malestar de muchos de los familiares. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día, Ángels. Es verdad que era un ambiente muy emotivo, muy emocional. Hubo gritos contra los representantes políticos y familiares, incluso que se acercaron a Mazón para trasladarle su indignación contra él, Ana. Sí, por ejemplo, una mujer le reprochó al presidente su ausencia del CECOPI hasta bien entrada la tarde del día 29 de octubre y que estuviera comiendo en un restaurante. Un chico le entregaba a Mazón una foto de su padre fallecido con la palabra asesino en el dorso. Otros familiares de fallecidos, como Sonia, no quisieron entrar a la catedral para no compartir espacio con los políticos. O sea, lo tenía clarísimo. Considero que esto es un funeral para las familias. Porque en mi caso, por ejemplo, no hemos podido tener un tanatorio en condiciones, ni un entierro en condiciones. En la homilía, el arzobispo Enrique Benavent pedía que las diferencias no se conviertan en divisiones. Le pedimos al Señor que las dificultades no nos lleven a caer en la insolidaridad, que las diferencias no lleguen a convertirse en divisiones, que las perspectivas distintas a la hora de afrontar los problemas no perjudiquen a los más necesitados.
Y al terminar la ceremonia, Ángeles, los reyes estuvieron casi media hora abrazando y consolando a los familiares, casi uno a uno. Ana, gracias. De nada. Decíamos que en ese funeral hubo representación del gobierno, pero no estuvo el presidente del gobierno, no estuvo Pedro Sánchez. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. La justificación que da Moncloa por la ausencia del presidente del gobierno es el protocolo. Dice que este no era un funeral de Estado y por eso dice la representación adecuada es la que se envió. Sí, lo que explica Moncloa es que al no tratarse, como dices, de un funeral de Estado, sino de una misa religiosa organizada por el Arzobispado de Valencia, era más adecuado que el Gobierno estuviera representado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que acudió acompañada de los ministros Torres y Morant y de la delegada del Gobierno. Una representación, dicen, al máximo nivel. Pero además argumenta el Ejecutivo que van a organizar un acto civil de homenaje a las víctimas en coordinación con la Generalitat y con otras comunidades afectadas, y aseguran que ahí sí estará el presidente como corresponde. En todo caso, fuentes gubernamentales explican a la SER que era importante ayer actuar con cautela, en el que consideran que era un momento delicado con la tragedia de la Dana todavía muy reciente y después de que las propias víctimas hubieran pedido que ese funeral no se politizase. Y frente a las críticas que el Gobierno viene recibiendo del PP por este asunto, defienden en Moncloa que nunca estuvo en duda su presencia, aunque fue ayer por la mañana cuando ya confirmaron quién iba a ir del Ejecutivo a este acto. Por cierto, en 2020 ya ocurrió algo parecido con las víctimas del COVID, cuando la Conferencia Episcopal celebró una misa en la Almudena y Sánchez delegó en su entonces vicepresidenta Carmen Calvo, y un mes después ya sí encabezó el homenaje civil que organizó el Gobierno para recordar a los fallecidos en la pandemia y reconocer la labor de los profesionales implicados. Ana, gracias. A vosotros. Yo quisiera vincular la oportunidad o no de este funeral y el malestar que fue más que evidente, tanto en las puertas de la catedral como en el interior de la catedral, incluso con episodios de familiares de víctimas que se fueron, que no quisieron compartir el espacio con los políticos. Y yo quisiera, Víctor, vincular todo esto con el dato que dábamos ayer de la encuesta de 40DB, de ese 60% de la población que ha perdido la confianza en las instituciones. Sí, hay un desapego emocional de la ciudadanía con el sistema político. Es verdad que no hay un apego emocional a alternativas a la democracia, ¿no? Al comunismo, al autoritarismo de derechas. Pero sí que está claro que las encuestas detectan un hartazgo de la política actual, aunque no un hambre de otra política, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Es verdad y es triste ver que quien capitaliza el descontento de la Dana en Valencia es Vox, que es curioso que es el único partido que que luchó por eliminar la unidad de emergencias valenciana porque era un error y un exceso, y por tanto ayudó a diezmar los recursos públicos para luchar contra estas tragedias, y además es el único partido del que no se conoce propuesta alguna. El Partido Popular pues pidió la centralización, ¿no? La declaración de emergencia nacional. El Partido Socialista pidió la cogobernanza. Mazón opta por una tecnocracia militar. Bueno, estaremos más o menos de acuerdo, pero como mínimo proponen algo. Pero es que Vox no propone nada y simplemente recoge los votos. Es verdad que es una tendencia occidental. Cualquier crisis, sea la que sea una tragedia, sea la crisis de la inmigración en Alemania o en Estados Unidos, lo que hace es nutrir a los populistas, ¿no? Lo que no nos mata está engordando a la extrema derecha en toda Europa. En el pasado fue la extrema izquierda, pero siempre hay un momento en que las desgracias ayudan a un movimiento político. Hay un estudio muy interesante sobre cómo en la Edad Media eran los obispos más radicales los que se perpetuaban en el poder en las ciudades italianas después de los desastres naturales porque explotaban el miedo al apocalipsis, ¿no? Pues lo mismo ocurre. Ahora estos vendedores de miedo al apocalipsis son la extrema derecha. Dicho esto, sí que me gustaría puntualizar que yo creo que Sánchez debería haber estado ayer en la celebración, ¿no? Yo creo que si queremos dar sensación de unidad, espantar el fantasma de la antipolítica precisamente de la ultraderecha, hay que dar una imagen de unidad, y una imagen como ayer hubiera valido más que 1000 palabras, y hay momentos en los que hay que dar la cara y hacer acto de presencia, sobre todo en rito colectivo, que es un funeral, ¿no? Que es un momento de que permite la expresión simbólica de los sentimientos y tiene un poder catártico y terapéutico. Cristina. Vamos a ver, es que lo contaba Guillermo, es que hasta la mañana de ayer a las 11:30 no sabíamos que iba a ir el Gobierno al funeral de Valencia. La agenda de ninguno de los ministros reflejaba que se fuera a ir. Si ahora explican que en todo momento se pensó que por supuesto hubiera una representación gubernamental, no sé por qué no se incluyó en la agenda. Veníamos también de otra polémica, que era la polémica de la ausencia de España en el acto de Notre Dame, que también tenía como escenario un recinto religioso, ¿no? Y hasta qué punto pues eso podía ser el motivo por el cual
había una especie de vacío y de ausencia del gobierno en un acto donde evidentemente tenía que estar, que es perfectamente compatible con organizar luego un acto civil y laico, no hay ninguna incompatibilidad. Y te puede gustar más o menos un acto religioso, pero forma parte de esa liturgia de la que hablaba Víctor, ¿no? Y que puede aliviar además a muchas familias. Sí, yo creo que debería haber estado Sánchez, pero a lo mejor después de los acontecimientos de Paiporta pudo pensar que quizá no era lo más apropiado estar con los familiares de las víctimas, unos familiares que lo que nos demuestran es que sigue el dolor, sigue la indignación, es lógico, queda mucho camino por delante para la reconstrucción, queda mucho camino por delante para que lleguen las ayudas y queda mucho camino por delante para recuperar cierta, no normalidad, sino cierta rutina, ¿no? Porque la normalidad de aquellas familias que han perdido a seres queridos o que se han quedado sin nada, creo que va a ser una nueva normalidad que va a tener muy poco que ver con antes de la Dana. Pero yo entiendo la indignación que hay ahora con la clase política, y es la clase política la que estará sometida a un test de estrés para responder en el proceso de reconstrucción y de hacer las cosas bien y de hacer las cosas de manera coordinada, porque aquí se necesita exactamente que la administración central, la autonómica y la local funcionen al unísono. Edu. Bueno, yo indiscutiblemente creo que si ayer a las 11 de la mañana no estaba previsto en las agendas es porque no estaba previsto en las agendas, y el ruido de la mañana en medios de comunicación provocó que estuviera en las agendas. Muy posiblemente. Indiscutiblemente yo hubiera ido, y creo que debería haber estado allí la máxima representación gubernamental, porque es cierto que son espacios religiosos. Hoy hay un artículo en el diario El País de Víctor Lapuente que explica bien Notre Dame es mucho, verdad, muy bueno. Explica Notre Dame mucho más allá de la condición de espacio religioso, ¿no? Notre Dame es la identificación de una enorme transición económica en el siglo XII, XIII, XIV que cambió para siempre los códigos culturales de Europa y la manera de comprender su propio desarrollo civilizatorio. Ha sido centro religioso y centro ilustrado. Y creo que lo que se quemó hace unos cuantos años en París es mucho más que una iglesia. Por tanto, y la prueba de que es mucho más que una iglesia es que le piden explicaciones al ministro de Cultura. Yo se las pediría al de Exteriores, que tiene dentro la Secretaría de Estado de Unión Europea y tiene dentro los consulados y las embajadas, incluida la de París. Le preguntan a Urtasun, porque es obvio que Notre Dame es mucho más que religión, es cultura, pero a quien hay que preguntar es, uno, a Moncloa, dos, al Ministerio de Asuntos Exteriores, que no se entiende nada, que haya habido tantos gobiernos y España no haya estado. Y ayer, más que una catedral en Valencia, es un momento de recuerdo de 200 y pico personas que han muerto en el mayor desastre natural que recuerda la memoria reciente de nuestro país. Así que yo creo que toda representación máxima es siempre poca, porque yo entiendo bien a algunas víctimas de la Dana que han criticado la presencia de representantes institucionales tanto de la Comunidad Valenciana como del Gobierno central. Estoy pensando en la ministra Diana Morán, etcétera, y a la vicepresidenta de Gobierno en el oficio funeral por las víctimas de la Dana. Lo entiendo, igual que hubiera entendido a esas víctimas que en caso de que no hubieran visto a ningún representante institucional hubieran denunciado sentirse solas en el día del funeral. Por tanto, toda crítica de las víctimas debe ser entendida en el derecho total que tienen a criticar aquello que consideren. Pero el acompañamiento es fundamental. Desde mi punto de vista, la Casa Real lo ha leído muy bien. Lo leyó muy bien en Paiporta, lo ha leído muy bien en las siguientes vueltas y lo ha vuelto a leer muy bien en el funeral. Sorprende las dificultades de lectura de otros y de otras que no lo han leído tan bien, incluido Feijóo llegando tarde, que me parece una broma. Llegando detrás, el último, detrás de los Reyes. Es toda una especie de broma. Sí. Es mucho más que una iglesia. Penúltima fue Isabel Díaz Ayuso, antes de los Reyes, los Reyes y después Feijóo. Estupendo, pues los dos últimos. Entonces, hay alguien, es mucho más que un oficio religioso, es un momento donde se rinde una cierta memoria compartida y conjunta a las personas que perdieron familiares en el mayor desastre natural que ha vivido este país en muchos años. Así que yo preferiría un oficio civil, obviamente, desde mi mirada laica, secularizada, atea, agnóstica, distante completamente con toda concepción religiosa de la vida, obviamente, pero sucede algo en donde hay que estar sí o sí. Igual que en París, sucede algo que trasciende más allá de la religión al espacio civilizatorio europeo del que venimos todas y todos. Por tanto, hay que estar sí o sí. Y no sé, son errores de cálculo de brújulas políticas que en algún momento siempre empiezan a funcionar mal. Yo quería subrayar una cosa que ha dicho Eduardo sobre el papel de los reyes, que creo que en esta crisis han dado bastante bien la medida, ¿no?
Vimos lo que pasó en Paiporta, que vimos un acontecimiento inédito, ¿no?, de lo que ocurrió allí, de la indignación. Yo entiendo el dolor y la indignación de las víctimas de lo que ha ocurrido, lo entiendo perfectamente y tardará en que se les pase. Y ahora esa indignación hay que convertirla en algo positivo y en un proceso de reconstrucción que les haga reconciliarse con la clase política, pero creo que sí, que la jefatura del Estado ha estado a la altura de lo que se esperaba de ellos, de él y de los reyes en un acontecimiento como este, y en muy buena medida han servido también yo creo que han servido de consuelo, ¿no?, para esas víctimas, y de la sensación esa del mensaje que transmitió el rey, de que no pueden tener la sensación de que el Estado, y el Estado es el gobierno central, el gobierno autonómico y los gobiernos locales, no pueden tener esa sensación de que el Estado les ha abandonado. ¿Ibas a decir algo, Víctor? Sí, muy de acuerdo. Yo creo que quienes fueron más golpeados por la Dana, quienes perdieron a sus seres queridos, necesitaban un consuelo, como el que ayer dieron los reyes. Y por tanto, yo creo que enfatizar un poco lo que hemos comentado, ¿no?, que la figura política más importante del país, Pedro Sánchez, tiene que estar en el funeral por el desastre natural más importante de la historia de España en como mínimo en aproximadamente un siglo, ¿no? Y yo creo que, y ligando las cosas, aunque son acontecimientos distintos, ¿no?, pero ligando Valencia ayer con Notre Dame el sábado, es cierto que hay poca querencia en este gobierno por la Iglesia, y por el gobierno incluyo a todos, ¿no? Porque a Sumar también, porque Urtasun era el inicialmente invitado a acudir a París y prefirió ir al circo. Y yo entiendo que desde el gobierno, a nivel personal, ideológicamente, sus miembros no quieran apoyar, visibilizar, dar relevancia a actos religiosos. No se le puede llamar guerra cultural, porque eso es lo que hace la derecha, que son los malos, pero llamémoslo abstinencia cultural o algo así, objetor de conciencia de la Iglesia. Pero a mí me parece un error, ¿no? Porque además de formar parte de un partido y de una ideología, el gobierno representa a todos los españoles, a una sociedad en Valencia que decidió celebrar el rito funerario ayer en la catedral, ¿no? Solo faltaría, Víctor, que nuestro gobierno diera clases de laicidad al gobierno francés y a Francia. Efectivamente. Y fuéramos más laicos que Francia. Como has comentado, no hay incompatibilidad con hacer algo laico y al mismo tiempo participar en este tipo de actos organizados por la sociedad, ¿no? Pausa y seguimos. En el abierto, Eduardo Madina, Cristina de la Hoz y Víctor Lapuente. Quiero poner el foco en un sector que lleva muchos días muy preocupado, que es el sector de la pesca, por las negociaciones que está habiendo en Bruselas. Son sobre todo los pescadores del Mediterráneo, que además continúan con una huelga por la propuesta de la Comisión Europea de reducir los días de faena, los días en los que pueden salir a pescar con su barco. Carlos Sevilla, buenos días. Hola, buenos días. Porque la propuesta que hace Bruselas es reducir los días para pescar en el Mediterráneo y dejarlos, escuchen estos, que el año tiene 365 días. Bueno, pues Bruselas propone que los pescadores del Mediterráneo solo puedan salir a faenar 27 días al año. Y con eso, claro, dicen los pescadores que es imposible sobrevivir, además de que se perderían miles de puestos de trabajo. Sí, las negociaciones están siendo complejas porque se debate sobre el equilibrio entre sostenibilidad y rentabilidad. Según la Comisión Europea, gracias a las medidas que se han tomado en los últimos 5 años, la mitad de las poblaciones de peces del Mediterráneo podrían alcanzar niveles de pesca sostenibles en 2025. Y para seguir avanzando en ese camino, el Ejecutivo Comunitario, o mejor dicho, el anterior Ejecutivo Comunitario, propuso recortar los días de pesca de arrastre hasta un máximo de 27 días al año a partir del 1 de enero. Esto supone una reducción del 79% aquí en España. El problema es que con un mes de trabajo al año, ya lo decías, la actividad pesquera difícilmente sale rentable y de la pesca de arrastre depende entre el 60 y el 80% de la facturación de las lonjas del Mediterráneo en España. Las organizaciones pesqueras dicen que esta medida supondría la sentencia de muerte del sector, que genera unos 17.000 empleos directos e indirectos, y piden una moratoria. Javier Garat es el secretario general de Cepesca. Si pretendemos conseguir ese equilibrio, no quedará más remedio que dar un poquito más de tiempo y que las personas que viven de esto, los pescadores y toda su familia, puedan continuar con esto, porque al final podemos cargarnos al sector pesquero, tener muchos recursos en el Mediterráneo, pero nadie que los pesque, y eso tampoco tiene ningún sentido. También plantean una moratoria los ministros de España, Italia y Francia, que hoy seguirán buscando aliados en Bruselas para bloquear la propuesta. Estos países consideran que no se han tenido en cuenta ni el impacto socioeconómico de la medida, ni los esfuerzos de adaptación que ha hecho en los últimos 5 años el sector pesquero, que ya había reducido sus días de pesca un 40%. Carlos, gracias. A vosotros, un abrazo. Podemos saludar también a
a Carlos Ros, él es director gerente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buen día, buenos días. Carlos, tú estás en Bruselas. No sé si tienes alguna noticia de por dónde avanzan las negociaciones. Bueno, ayer hubo varias reuniones y sobre las 11:30 de la noche el ministro se reunió con el sector y nos trasladó pues que el comisario actual, que recordemos que ha tomado posesión de su cargo el día 2 de diciembre, pues se ha encontrado un informe de la comisión bastante, podríamos decir, envenenado. Le trasladó al ministro que tiene poco margen de maniobra desde el punto de vista jurídico, pero que hará todo lo posible para que llegara a un acuerdo. El ministro nos trasladó que parece que la minoría de bloqueo con la que se podría bloquear el informe de la comisión mediante un acuerdo con otros países parece que se tiene ahora mismo, es una carta que se guardan en la manga, pero que intentan no tener que usarla. Me imagino que contradecirla a la Comisión Europea no es sencillo, entonces están intentando negociar otras medidas. Pero todo lo que no sea llegar a pescar lo que hemos pescado este año 2024, que recordemos que no son los 365 días, han sido una media por embarcación de entre 130 y 145 días. Todo lo que no sea esto será muy complicado de asumir. Porque 25 días al año para vosotros supone la desaparición, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Carlos? Hemos perdido a Carlos, el representante de los pescadores, de la cofradía de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, que está en Bruselas siguiendo estas negociaciones. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Si no, seguiremos hablando con él mañana. En cualquier caso, si no se puede recuperar, seguimos hablando con él mañana, porque es verdad que el tema es muy preocupante. Ellos piden como mínimo poder seguir faenando los mismos días que han faenado este año, que claro, evidentemente ellos ya dicen ya son pocos, pero claro, salir a faenar 27 días al año para ellos supone la desaparición del sector, la desaparición de miles de puestos de trabajo, pero además de toda la economía que vive en el entorno de la pesca. Vamos a ver cómo evolucionan estas negociaciones y a ver qué se puede sacar de ellas, sobre todo, bueno, pues de cara además, porque están en huelga, recordemos, y de cara a las Navidades que ahora vienen, que para ellos también es un pico de trabajo y un pico de ingresos, evidentemente. Y hay otra cosa del sector de la economía que quisiera comentar, porque es algo de lo que se va a hablar en la reunión del Consejo de Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros, que va a aprobar un par de normas que pretenden convertir al Estado en jugador económico y no en solo un espectador o un cliente. La más importante es la nueva ley de industria, con la que el Ejecutivo podrá señalar y subvencionar lo que determine como... Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Lo que determine como inversiones de interés general para el país. Sí, pretende renovar la ley de 1992, es una ley antigua, esa ley de industria, y lo que pretende es crear un Estado emprendedor. Es un nuevo concepto, un Estado jugador, básicamente, creando, por ejemplo, un Consejo Estatal de Política Industrial y una figura llamada Proyectos Industriales Estratégicos, que en castellano lo que quiere decir es, va a delimitarle a las empresas cuáles son los intereses generales de España y les va a decir, si invertís en esto, los trámites son más rápidos, las ayudas también son más rápidas. La norma tiene además una importante salvaguarda para las empresas que reciban dinero público. Si se quieren ir de España, deben notificarlo 9 meses antes de lo que va a ser el cierre y si han recibido ayudas superiores a 6 millones de euros tienen que devolverlas. Y hay además una novedad final. Esa ley de industria crea, en términos industriales, lo que otros países están haciendo, por ejemplo, con el petróleo, que es crear una reserva estratégica de capacidades de producción industrial, se llama esta, RECAPI. Es un fondo de productos, un fondo de fondos, que lo que pretende es movilizarse con rapidez ante situaciones de crisis. Básicamente es tener la nevera y la reserva cargada para situaciones, por ejemplo, como la del COVID. Esta idea de un Estado emprendedor se va a aplicar también en otro texto, que hoy también pasa al Consejo de Ministros, que es la estrategia para la industria farmacéutica hasta 2008. Y aquí se trabaja, Javier, en la misma dirección, ¿no? Que el Estado no sea un mero cliente de las farmacéuticas, sino que pueda dictarles hasta líneas de investigaciones concretas.
Sí, el plan pretende, según dice literalmente, terminar con la relación proveedor-cliente a través de modelos de colaboración público-privada. Básicamente lo que el Estado está diciendo es, oiga, yo le firmo a usted un memorando de trabajo, un contrato de colaboración y usted, gran farmacéutica, recibe ayudas si trabaja en lo que yo le digo. España gasta a fecha de hoy 29.700 millones en fármacos. Lo que el Ejecutivo está diciendo es, yo quiero jugar una carta en cómo esos medicamentos llegan al mercado, cómo se fabrican, cómo se investigan y cómo me los venden. Lo mismo en, por ejemplo, ordenar ensayos clínicos. Las pruebas de ciertos medicamentos, como sabéis, se hacen, los que no están todavía comercializados, con pacientes en clínicas, en hospitales de la sanidad española. España es el segundo país en el que más ensayos clínicos se realizan. ¿Qué dice el Ejecutivo? Oiga, la propiedad de los datos, cuando los ensayos se hagan con pacientes del sistema público, puede ser mía. Y las ayudas que usted recibe están condicionadas a que funcionen esos tratamientos, a ciertos resultados. Así que, ¿qué se está intentando? Esto, un Estado jugador, por cierto, con una enorme clave de transparencia, porque lo que se busca en esta ley es terminar con los lobbies farmacéuticos, con las relaciones de presión bilateral. Se va a crear una especie de comité de seguimiento en el que está todo el sector farmacéutico, no farma a farma, y sanidad, hacienda, industria y ciencia e innovación, todos ellos sentados. Básicamente lo que se dice es, oiga, estas son las reglas del juego de la industria y en estas reglas de juego el Estado juega. Javier, gracias. Un abrazo hasta ahora. Y no nos va a dar tiempo de comentar aquí en el análisis ninguna de estas dos cuestiones importantes, lo que lleva hoy el Consejo de Ministros y las negociaciones en Bruselas del sector pesquero, porque acaba de llegar Nicolás Castellano. Nico, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel. Nico acaba de llegar a la frontera, está a punto de entrar en Siria. De momento está en la frontera entre Líbano y Siria y es uno de los puntos, y lo estamos viendo desde el primer día, Nico, uno de los puntos en el que se aglomera cantidad de refugiados que intentan volver a su país, al margen de la incertidumbre que hay todavía dentro de su país. Sí, hay centenares de familias ahora mismo aquí, Ángels, con todo tipo de elementos que se llevan de vuelta a Siria. Algunos pequeños, como Mazda, que tiene 3 años, que no conoce su país, nos contaba su madre, vienen aquí con un furgón cargado, con mantas, con alfombras. Hay muchísima expectación, también hay periodistas de todo el mundo viendo cómo regresan muchos de estos sirios que llevan, en muchos casos, más de una década viviendo en Líbano refugiados. Y ahora mismo también llama la atención, Ángels, acostumbrados a pasar por esta frontera, la falta de control. No hay ningún tipo de control militar ni policial. Y los libaneses están permitiendo el paso de manera muy rápida, ¿no? Es una de las fotos que estamos viendo ahora, aunque ahora sí que nos para uno de los milicianos para que le enseñemos el pasaporte, pero la verdad que la situación aquí en la frontera es bastante tranquila y se ve eso, ¿no? La ganas de mucha gente de volver a casa, muchas maletas, tuk-tuk, camiones, etcétera, etcétera. Pero tú estabas intentando entrar sin enseñar el pasaporte, Nico. No, sí. Lo que pasa que, claro, normalmente cuando pasa una frontera, pasas por una ventanilla, no había nadie, no hay absolutamente nadie, ¿no? Y al final, todos estos como no se identifican, no sabes quiénes son ahora mismo la autoridad, no sabes quién es el policía, el militar, si hay gente de frontera, y finalmente le enseñas el pasaporte y ni siquiera te lo sellan. Y todos estos refugiados, Nico, además contigo hemos estado en algunos puentes fronterizos viendo el camino inverso, viendo cómo salían de Siria y llegaban a otros países fronterizos. ¿Ellos están teniendo facilidades para entrar otra vez de vuelta a su casa, a su país? Absolutamente, ningún problema. Los libaneses no están poniendo ningún problema para que vuelvan y además aquí la ventaja del Líbano es que no está haciendo como Turquía, que les está diciendo a Erdogan que si vuelven a Siria les va a quitar el pasaporte o les va a quitar el permiso de residencia en Turquía. Por lo tanto, aquí los que están refugiados en el Líbano están volviendo con total normalidad. Y precisamente me acordaba, Ángel, de todas las veces que hemos estado en la frontera de Jordania viendo esos campamentos como los de Zaatari, Raqqa, etcétera, etcétera. Miles de personas que también están esperando en Jordania a volver a sus países. Esa imagen inversa, ¿no? Veíamos a miles de personas caminando. Yo hace aproximadamente 13, 12 años, ¿no? En la frontera con Jordania, y ahora la escena es a la inversa. En lugar de caminar, van en furgones, van en autobuses, van en camiones. Hemos visto camiones llenos de electrodomésticos, de neveras, etcétera, etcétera. Son miles las familias, muchos niños pequeños que están intentando regresar y muchos de ellos con mucha esperanza porque dicen que por fin van a volver a sus casas, ¿no? Pues Nico, dejamos que pases la frontera tranquilamente y ya cuando estés dentro de Siria volvemos a hablar. Ya la has pasado y está todo bien. O sea, has pasado la frontera mientras estabas hablando conmigo. Sí, bien. Exacto. Pues ya volvemos a hablar contigo. Había que aprovechar. Había que aprovechar, exacto. Venga, que vaya bien, suerte. Venga, hasta luego, chao. Llevo horas intentando ponerme de acuerdo conmigo y no lo consigo.
Llevo días sin hablarme, sabiendo que soy mi único testigo y no lo concibo. Dime qué puedo hacer. Pues al final del abierto, como casi siempre, entran Pepe Rubio y Sergio Castro. Buenos días. Muy buenos días. Y ellos nos cuentan lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. Vamos a partir de las 10 con Nacho Carretero y también con Aitana Castaño en Comando Norte a hablar de algo importante para todos. A ver. Que son los dientes. Hombre. Dientes. Vamos a preguntarnos todo lo que siempre quisimos saber a propósito de los dientes. Yo quiero saber por qué la gente que sale en la tele tiene los dientes tan blancos. ¿Se lo puedo preguntar? No, claro. Se puede vale. preguntar. Vale. ¿Por qué define también la clase social de cualquier persona los dientes? Verdad, una especie de sí. DNI de las personas. Hay muchas cosas. ¿Por qué son tan caros los dentistas? Claro. También podríamos preguntarlo. ¿Por qué se exhiben a veces y con qué estrategia? Dientes. Yo creo que tenemos ya una idea de lo que queréis decir. Lo digo por si queréis parar. Vale. ¿Que te parecía como reiterativo? Igual. Okay. Pero yo creo que es muy interesante. No, totalmente. Yo creo que como avance ya ha quedado. Ya está. La idea del avance ya está consolidada. Si somos tan buenos. Somos tan buenos. No, que si es poco es poco, si es mucho es mucho. Ya. Venga, ¿qué más? Mis experiencias con Chema Rodríguez. Viene Tere, que tiene 80 años, es sevillana, 2 veces campeona de España de tenis, de superveterana de más de 65 años. Sigue participando en campeonatos internacionales y creo que tiene un revés a 2 manos estupendo. Vale. Esto te lo has inventado. ¿Por qué me estás mirando, Sergio? No. ¿Por qué quieres que le diga algo? No. Vale. Eso es lo que... Vamos, yo me imagino, porque un buen revés tiene que tener. Sí. Y meterse en un jardín, que es donde me he metido yo ahora mismo con esta historia. Eduardo Barba nos va a hablar hoy de plantas para sembrar en balcones o terrazas con poca luz. Hortensias, que es la que más habitual. También está el arce japonés. Eleboros, que no tengo ni idea lo que es. Vincas, que tampoco sé lo que es. Y gardenia, que sí que sé lo que es. Sobre todo por Antonio Machín. Sí. Así si que, tenemos 2 serán para ti. Y importante, 900-100-800, que no se nos olvida el teléfono, 900-100-800 para cualquier consulta que desde ya pueden hacer a Eduardo Barba. Y sobre plantas. 900-100-800, consultas sobre plantas a Eduardo Barba, 900-100-800. Y terminamos con Martín Bianchi en 15 minutos de fama. Me dicen, Madina, que hay un nuevo miembro de la familia Campos. Ha nacido el nieto de Terelu, Carlos Constanza Jr., que lo sepas. ¿Por qué me cuentas esto, tío? Porque tienes que saber de todo, Madina. Porque nada sobra. Claro. Tío Campos era el bajista de algún grupo indie que se me ha olvidado. Había que verle la cara. Pero mira, nos habéis criticado a Sergio y a mí por todo lo que hemos dicho de los dientes. Sí. Y Víctor Lapuente, que está fuera, todavía hace más propuestas. Los dientes de los vampiros. Hombre, claro, nos Esos han sí que son cortado. blancos. Claro, Víctor, nos han cortado porque nosotros, pues eso. Víctor es de los nuestros. Es de los nuestros. Eduardo Madina, Cristina de la Hoz, Víctor Lapuente, hasta la semana que viene. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.